Ok, vamos a dar inicio para poder avanzar porque ahorita sí, bueno, estamos un poquito ahí, en los detalles. Pero bueno, voy ok, admitir, dice, que admite yo y admita. Ok, voy a compartirles nuevamente a ver, ok, este, que ahora sí abrí muchas. ¿En qué nos quedamos, chicos, chicas? ¿Hasta dónde vimos? Fase inicial, preescolar. Fase inicial, maestra, fue lo último. Hola. Ah, Fase ah, inicial, maestra, fue lo último que vimos. ok. Fase. Ahí me ven ustedes a mí. ¿Qué ven? Porque yo me fui al. Vimos fase 2 preescolar. Recuérdenme, por favor. No, maestra, No. quedamos en inicial, fase uno. Ok. Este. Jesús, ¿cómo le hago? Ok, ya. Mm, no las veo. A ver quién está. Jimena. Jimena Guzmán. Vianey. Presente, maestra. A ver, no te veo. Ok, hola, Jimé. ¿Quién es? Bueno, Jimena Guzmán. Vianey. Vianey. Brenda Calzada. ¿Está? Ok, hola. Presente. Hola, Hola, Rafael. profe. ¿Quién más está? Heidi. Heidi es que está en. Ahí está Heidi, profa. Ok. Heidi es quien tiene problemitas con el audio, ¿verdad? Nos comunicamos con No Azucena, es Jimena. Azucena Contreras. Hola maestra, presente. ¿Puedes poner tu cámara, hija? Sí, maestra, es que voy a empezar a viajar, ahorita se la prendo. Ah, no, perfecto, está bien, Voy ¿vale? manejando. Va, perfecto, no te preocupes. Ahí va. Juanita, Presente, maestra, buenas noches. hola. Juanita, tú nos presentaste a tu chiquito, ¿verdad? Ah, sí, estaba aquí, Ah, se vino a sumar. perfecto. Ok, que aprenda. Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta sobre la fase uno? ¿No? Bueno, vamos a iniciar con la fase Aquí 2. estoy yo, Marta, ¿eh? Marta. ¿Estás, Marta? ¿No que no, Marta? Sí, profe, aquí estoy. Ok, ok. Bueno, miren, la fase 2 comprende la parte del preescolar. Ya recordemos cuál es la edad en la que nos inscribimos al preescolar a partir de los 3 años. Los 3 años ya son obligatorios, por ley son obligatorios. Iniciar una educación formal inicia obviamente desde la fase 2, que es el preescolar. Este nivel representa la parte de concreción del conocimiento, en donde los niños inician en el por qué.
¿no? En el descubrir, pero sobre todo el de indagar. Y esa es su naturaleza. Cualquier niño en cualquiera de las condiciones que él tenga, va a tener obviamente esta etapa de desarrollo. Es importante que nosotros como adultos y más como profesores, pues no esperemos a que el niño atienda a lo mejor a las indicaciones de la noche a la mañana. Es un proceso y es un proceso curricular. ¿Por qué? Porque nosotros como educadores, pues obviamente ya llevamos esas fases, llevamos este conocimiento de hacia dónde guiar a nuestro alumno, cuáles van a ser nuestras limitantes, porque pues también no podemos como que sobreestimular mucho a nuestros alumnos, porque nuestro sistema y el contexto en donde ellos se encuentren, nosotros los adultos o nosotros los profesores somos los que nos debemos de adaptar a los contextos de los niños y en base a eso es lo que vamos a enseñar. ¿Qué vamos a enseñarle? Bueno, pues primero tenemos que indagar, ¿no? Ustedes como futuros maestros, ¿qué creen que es necesario indagar? ¿Qué creen que es necesario saber para poder dar a nuestros alumnos algún aprendizaje? ¿Cuál creen que sea nuestra función? ¿Qué podemos indagar? Hola. Pues el nivel académico, ¿no? De conocimiento que tengan. El Ajá. nivel académico, maestra. El El nivel aprendizaje académico, por que ellos ejemplo, tengan, en lo un que les primer, podemos en un primer grado de preescolar, ¿qué crees que el nivel académico tenga? ¿Qué consideras? La motricidad. Ajá. Bueno, ahorita en la actualidad hay niños que desde muy pequeños ya identifican algunos colores, hacen algunos trazos. Ujú. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más cree que es lo más, que es importante de conocer de mi alumno? Profa, pues yo digo que también perder, también aprenden, ¿no? Como que les van enseñando los profes, así las vocales, van perdiendo el miedo y van dibujando, coloreando y pues hacen amigos, ¿no? Como que platican o van perdiendo ellos mismos el miedo desde que van al kinder, para que en la primaria no les cueste, porque luego lloran y así, yo no, bueno, yo Bueno, digo, ¿no? hay un punto importante que comentaron nuestras compañeras que puedo rescatar. Uno, pues la parte de la motricidad. Dos, por ejemplo, Brenda rescató los miedos, ¿no? A ver, ¿quién más nos puede comentar algo más? Como que el maestro que tiene que indagar para poder planear, diseñar, cómo se va a Pues más, introducir. pues yo digo que antes que nada se tiene que hacer, ahora se engloba todo eso, una autoevaluación, una evaluación a los niños, ¿no? Cuando de inicio, cómo vienen del grado de donde egresan, ya sea, por ejemplo, un niño de preescolar, pues ahí se da uno cuenta, ¿no? Qué tanto de escribir, conocer los números y bien, pues uno viendo, ¿no? Como oh, con ese niño bien, es perdido, si es tímido, si cómo no, porque pues cada niño trae diferente forma de eso, ¿no? Ok, otro punto importante que podemos rescatar aquí, Juanita, las emociones, ¿no? Nos estás hablando en cuestión de los miedos, de las situaciones que están enfrentando, las emociones, pudiera yo englobarlo. Un punto importante, a ver, ¿alguien más? ¿Otro más? ¿Nadie? Bueno, No.
Pues no me acuerdo mucho de kinder, pero pues de que yo me acuerde, me pusieron a mí de aprenderme el abecedario y sumas y restas muy básicas, no me habían puesto, no sé si tenga algo que ver también con eso. Ok, bueno, entonces pudiéramos ver que también lo han mencionado, bueno, en cuestión de conocimientos, ¿no? Por ahí me mencionaron los números, el abecedario, las vocales, etcétera. Pero, ¿qué creen? Sí, a ver, díganme. Maestra, Ajá, maestra, díganme. Sí. Una yo pienso que, A ver, levanten su manita. A ver, Marta. maestra, yo pienso que en este nivel los niños como que hay que enseñarlos a ir descubriendo, ¿no? Porque a lo mejor hasta las texturas son niños muy pequeños, todavía de 3 años, que algunos, por ejemplo, las texturas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, las pinturas, hay niños que no les gusta tocar porque sienten, la sensación esa, ¿no? Como que Ujú, todavía son pequeños y están en una etapa como de ir descubriendo, ¿no? Y uno también como, pues, como maestros también van viendo qué es lo que a los niños les gusta manipular más, ¿no? Porque, bueno, yo veo que no a todos los niños les gusta lo mismo. Algunos sí les gusta embarrarse las manitas de pintura y otros como que no, como otros que no. les da y van poco a poco, ¿no? Como que descubriendo las cosas. Sí, exactamente. Pues vamos a ir retomando un poquito y vamos a ir analizando. Vianney, ¿sí me puedes ayudar a leer la del lado izquierdo la presentación? Sí, donde dice Así. fase preescolar. ¿Sí? Fase 2 preescolar. Representa el primer nivel de concreción curricular, en el que se presentan los elementos centrales para el trabajo docente y donde se perfila la posibilidad de que maestras y maestros en colectivo. ¿Se borró? Ay, perdón, 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 perdón. A ver, ¿qué estoy compartiendo? ¿Ya? Ujú, en colectivo y en el ejercicio de su autonomía profesional. Determinan los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, con base en el análisis de las necesidades particulares de cada escuela y la contextualización que se lleve a cabo para la toma de decisiones. Es un documento flexible que constituye el punto de partida desde el cual cada colectivo docente toma decisiones para el diseño de los programas analíticos. Ajá. Ahora, por favor, busquen ahí en su teléfono, en en sus dispositivos, busquen la definición de la palabra concreción y dígame, ¿qué encontraron? ¿De qué, perdón, profe? Concreción. Dice que es transformar ideas abstractas en algo específico, precisión, puntualización y síntesis en la comunicación. A ver, espérenme. Es que yo no los veo a ustedes. ¿Quién me dijo la primera? Yo, maestra Azucena, Ok, Azucena. ¿Qué me dijiste? Ujú. es transformar ideas abstractas en algo específico, lo que Ajá. implica la precisión, la puntualización y la síntesis. Ok, transformar ideas abstractas en algo preciso. ¿Quién otra me dijo otra definición? ¿Nada más, Azucena? Sí, maestra. Ok, ¿y cómo lo transformamos? Fíjense bien, en la fase 2 dice ahí que representa el primer nivel de la concreción curricular. Por eso yo les decía que es el inicio de la educación formal. ¿Sí me explico? En donde ahora sí vamos a hacer que el alumno llegue a un aula, que el alumno tome el rol y el papel de alumno y lo vamos a tratar como alumno, ¿sí? Dentro de sus procesos, porque el maestro debe de entender, debe de tener ya el conocimiento del currículum, del plan de estudios, de mis etapas de desarrollo,
del nivel de concreción en la cual ubico yo a mi alumno por edad. Los tipos, debo de tener el conocimiento del tipo de aprendizaje o el estilo de aprendizaje de mis alumnos. Debo de conocer también el contexto, hacia dónde llego, qué hay, si hay luz, si hay internet, si hay, es una zona urbana, rural, marginada, semiurbano, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros los maestros somos los que vamos a llevar lo que dice el papel, lo que analizamos hoy, lo que analizamos hace 8 días, lo que nos están haciendo en cada consejo técnico, que reflexionemos, que analicemos, que indaguemos. Ahora sí, se lo voy a poner en la mesa, lo voy a trabajar con el niño, le voy a dar elementos reales, le voy a dar elementos concretos, le voy a dar una plastilina, le voy a dar una lija, le voy a dar agua, le voy a dar pintura, le voy a poner mezclas, o sea, le voy a dar muchos elementos a mis alumnos, le voy a poner música, vamos a cantar, vamos a observar el cielo, vamos a observar la tierra, muchas cosas que el niño, dentro de sus preguntas, dentro de lo que él quiere aprender, porque está descubriendo, porque él se está cuestionando, nosotros los educadores somos los que vamos a llevar a la realidad, a la transformación de lo que se puede tocar, de lo que se puede oír, de lo que el niño puede descubrir, ¿sí? Lo tenemos que llevar. Entonces, ay, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Sí me explico? Sí, ¡ay! Chicos, ahí estoy. Este, sí me explico en esta parte, en esta primera parte de la concreción curricular. Hola. Sí, maestra. Sí, Sí, profe. maestra. Ok. La escucho. Bueno, entonces aquí es donde dice, el trabajo docente se perfila la posibilidad de que los maestros en colectivo y en el ejercicio de su autonomía determine qué contenidos le va a enseñar, cómo los va a enseñar para que el niño aprenda. Todo esto llevamos un proceso, acuérdense, eso va a ser su diálogo siempre, proceso de enseñanza, aprendizaje. Yo te enseño, maestro, tu alumno aprendes. Por eso es un proceso, porque esta etapa, esta concreción, nunca se va a terminar. Siempre va a haber un proceso. Un proceso de enseñanza, un proceso de enseñanza, aprendizaje. Entonces, ¿quién lo va a hacer real? ¿Quién lo va a hacer real, chicos? ¿Quién Los va a ser profesores. real? Los El profesor. profesores. Pero fíjense bien, aquí dice algo bien importante. En colectivo, ¿por qué creen que sea en colectivo? Tanto debe haber una comunicación, maestra, para esos son los consejos técnicos también para darse apoyo entre los compañeros, pero también en colectivo porque se hace el proceso de aprendizaje entre maestros, padres de familia y alumno. Sí se hace un proceso, sí se hace un colectivo entre maestros, padres de familia y alumnos, pero en esta parte donde se perfila el colectivo, en primera mano se tiene que hacer en el colectivo docente, porque recuerden que estamos en una escuela y la escuela, aunque a veces hay escuelas unitarias en su modalidad, en su estructura, pero siempre estamos como que en ese trabajo día a día. Pero cuando hay escuelas completas,
el trabajo se debe de unificar y debe de haber un trabajo colectivo, un trabajo, una comunidad de aprendizaje, en donde estas comunidades de maestros pues se reúnen en academias o en reuniones técnicas y en donde se ven las necesidades de la escuela, se ven las necesidades de los alumnos en general y entonces ahí es donde vamos a hacer a lo mejor ideas generales como escuela, pero también ideas de mi aula. Y entonces ahí es donde establece la autonomía. La autonomía va a generar que el maestro determine de acuerdo al diagnóstico que ha hecho de sus alumnos, o sea, la observación, la indagación, la identificación de qué necesidades o qué intereses tienen mis alumnos y cómo les voy a enseñar. ¿Ok? Y entonces por eso viene que se van a determinar estos contenidos y estos procesos de desarrollo. Por eso ahí viene señalado una palabra muy importante, análisis. ¿Por qué? Porque en análisis nunca va a terminar. Ciclo con ciclo, semana con semana, día con día, vamos a estar analizando las necesidades tanto de mis alumnos como de la escuela donde estoy trabajando. Y por eso dice que es un documento flexible. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros analizamos y lo que observamos, obviamente lo registramos. Hay muchos instrumentos de registro y técnicas también que podemos llevar a cabo, pero ya ese es otro tema. Pero todo eso lo tenemos que registrar y todo esto lo tenemos que ir analizando para ir tomando decisiones. ¿Por qué? Porque si es un documento flexible, ¿qué quiere decir con esto de la flexibilidad, chicos? Que se puede ir modificando, maestra. Que se puede ir modificando, que a lo mejor yo planeé algo en septiembre y en octubre, pero algo pasó durante las vacaciones, durante un puente, tal, y mis niños cambiaron, alcanzaron un grado de madurez, o a lo mejor yo dije, sí puede con ese nivel de complejidad, pero a la hora de aplicar la actividad o a la hora de aplicar ciertas, por ejemplo, vayámonos a los acuerdos de convivencia, los niños no logran todavía de manera abstracta adquirir ese nivel para poder atender a ese acuerdo de convivencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, que todos los niños cuando se quiten el suéter lo guarden en la mochila. Y entonces lo tomaron en una reunión de academia. Tal vez los niños de tercero de preescolar, sí, Azucena, no te preocupes. Podemos lograrlo porque sabemos que a lo mejor ya en ese nivel sí, pero los niños de primero de preescolar tal vez todavía esa motricidad todavía no esté muy estructurada para que ellos tengan esa habilidad de guardar su suéter o su chaleco o lo que luego les llevan unos chamarrones grandísimos, ¿no? Entonces, no, y una mochilita así tan pequeña. Entonces, lo tiene que analizar y eso lo tiene que observar. Y si se tomó como un acuerdo, entonces a lo mejor lo voy a modificar. La maestra de tercero sí va a atender ese acuerdo de convivencia, pero la maestra de primero no, porque la maestra de primero está observando que los papás nada más mandan la lonchera, pero no mandan una mochila que sea lo suficientemente grande para guardar su chamarra, por así decirlo, ¿no? En temporada de frío. Entonces, ¿qué hace la maestra? Modifica ese acuerdo y dice, a ver, chicos, bueno, a los papás les van a decir, bueno, pónganme nombre y entonces a los niños le vamos a decir, bueno, vamos a fomentar, vamos a fortalecer la motricidad gruesa, la identificación de sus pertenencias, el cuidado y la identificación de sus pertenencias. Eso es lo que yo quiero que el niño aprenda durante este mes. Y entonces ustedes le dicen a los papás, procuren por favor no cambiarme el suéter, que sea a lo mejor el mismo o el de la escuela, obviamente. Y bueno, el niño va a identificar cuál es su mochila y lo va a colgar sobre su mochila, ¿no? Y entonces vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacer un hábito, vamos a hacer
que el niño identifique sus prendas, vamos a hacer también que el niño cuide sus cosas y bueno, y hay unas ciertas ejercicios y características para que el niño pueda entender. Entonces, fíjense cómo de algo tan pequeño podemos hacer un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño dice, no, este es mi suéter, o este es el de fulanito, no, no tiene nombre. Y de repente nosotros las maestras le decimos, a ver, ¿de quién es este suéter? Y hay una niña que es bien observadora y dice, es de Marta. ¿Por qué? Porque no tiene un botón, ¿no? Ay, sí es cierto. Y entonces ahí ya vamos a que los niños vayan razonando, vayan asimilando, se vayan siendo hábiles también en esa parte de la observación o de la escucha, ¿sí? Entonces, esto es, por eso es que debemos de tomar decisiones. ¿Y por qué es autónoma? Porque el maestro tiene esa facultad de decidir, de tomar decisiones en base a lo que ha visto y lo que observa, cuál es la dinámica de su grupo. La dinámica se va a representar por medio de las características, de los caracteres de los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son hay niños que, pues que a lo mejor sus familias son muy, sobreprotectoras o muy dejados, etcétera. Y entonces ahí vamos formando el carácter, vamos formando también lo que ellos tienen de manera innata, ¿no? Se va como acentuando y entonces por eso es que nosotros vamos haciendo lo que ahí dice el programa analítico. El programa analítico es aquello que el maestro, después de hacer su diagnóstico, sabe, identifica alguna situación en donde el maestro identifique qué va a trabajar, qué aspectos van a trabajar durante el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque mis alumnos tienen ciertas características, porque mis alumnos se generalizan en que tienen el interés por aprender sobre el número. ¿Y qué vamos a aprender sobre el número? Cómo se forma, la seriación, la clasificación, la secuencia, el conjunto, para poder después llegar a la concreción del conteo, ¿sí? O a la presentación del número. ¿Para qué? Para que el niño sepa de dónde viene el número, ¿ok? La clasificación y todo. El programa sintético, Marta, ¿nos puedes ayudar a leer sobre el programa sintético? ¿Sí se ve? Sí, maestra. El programa sintético concreta para cada fase tanto los contenidos que se abordarán en cada campo formativo como los procesos de desarrollo de aprendizaje correspondientes, mismos que mantienen una relación directa con el perfil de egreso y los ejes articuladores, de manera que maestras y maestros de educación preescolar encuentren insumos y elementos para diseñar y poner en marcha actividades didácticas pertinentes y relevantes para niños y niñas. Ok. Ay, que estás enferma, ¿verdad? Yo te puse a leer. Bueno, fíjense bien, el programa sintético es lo que la Secretaría ya nos pone, nos estructuró, ¿sí? En base, pues obviamente, ay, se me fue ahorita, a lo que les presenté en la primera sesión, al programa político, ¿no? Entonces, el programa sintético es lo que ya está establecido, lo que vamos a ver ahorita. El programa analítico es lo que el maestro diseña en base a sus diagnósticos. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? No, el programa sintético está formado o está diseñado por campos formativos. Miren, de alguna manera el programa sintético, lo que les voy a presentar, también tiene mucho, este, el programa sintético está estructurado para el nivel preescolar,
primaria y secundaria, porque recuerden que estamos hablando de la educación básica, ¿ok? Pero hay sus especificaciones. Aunque estos campos formativos también los presenta en educación preescolar, primaria y secundaria, yo les voy a ir diciendo cuándo es donde cambia, pero ahorita es de manera general. Los campos formativos son organizadores que establecen objetivos de aprendizaje, ¿ok? Aquí es donde el maestro va a tener estos elementos para idearse, estructurar, ¿sí? Su forma de enseñar, ¿sí? Estos objetivos de aprendizaje, o bueno, estos objetos de aprendizaje a desarrollar en las distintas fases y niveles educativos tiene el propósito de abordar temas, ¿sí? Temas que al alumno le interese o problemáticas que desde una perspectiva complementaria entre las disciplinas o áreas de conocimiento que se incorporan en cada uno, impulsando con ello una menor fragmentación de los saberes. Los campos formativos promueve una mayor vinculación entre conocimientos y la comprensión de las situaciones y las posibles alternativas de las que se dispone para hacerles frente. O sea, ¿hacia dónde vamos a ir con estos campos formativos? ¿Cuáles son estos campos formativos? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los ha trabajado? Sí, maestra, lenguaje, saberes de pensamiento científico, eh, ética, naturaleza y sociedad. Ajá. ¿Cuáles más? Artes, educación física, No, ¿no? no. A ver. Lenguaje y comunicación. Ajá. Ay, me faltó uno, maestra, del humano a lo comunitario. Exactamente, de lo humano y lo comunitario. A ver, Es bueno, que no me acordaba. sí se nos van, se nos van. Y luego los ejes articuladores, pues ahí vamos otro poquito, ¿no? Bueno, chicas, miren, la estructura de los campos formativos. Ay, ¿por qué se me va? No quiere que aprendamos. Este, mm, acá está. Ah, no. Ok, ahí vamos. Miren ya todo lo que hemos estudiado. Ok. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y de lo humano y lo comunitario. Dentro de estos 4 campos formativos vienen ahí los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, de los cuales pues obviamente vamos a ir desprendiendo cada uno de estos campos. Las finalidades de cada campo bueno, obviamente cada campo tiene una finalidad y una especificación, o sea, hacia qué está orientado el campo es la finalidad y qué se espera que se enseñe de ese campo es la especificidad de cada campo. El plan y programa de estudios, bueno, pues obviamente los marca, pero el programa sintético, según cada fase, estructura la finalidad y la especificidad de cada campo. Sí, vamos ubicándolos. Recuerden que son 4: lenguajes, saberes y pensamiento científico. Em, Ahorita vamos a ir viendo qué abarca ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Supongamos que lenguajes pues abarca español, abarca arte también, puede abarcar el saberes y pensamiento científico, pues lo que conocíamos como ciencias naturales, historia,
pues lo que era antes laboratorio en secundarias, ¿no? Ética, naturaleza y sociedades, pues también ciencias naturales, o sea, se van, perdón, en saberes y pensamiento científico van las matemáticas. Entonces, como que se van englobando esas materias que antes nosotras nos las hacían como más específicas, aquí se van englobando en estos campos del humano y lo comunitario, pues también podemos ver ahí la educación física. Bueno, ahorita lo vamos a ir detallando, ¿ok? En los contenidos y los procesos de desarrollo. Aquí en la fase 2, aquí sí hay diferencia con lo que es la fase 3, 4 y 5, que es primaria. Aquí en la fase 2, obviamente ubicamos los contenidos y los procesos de desarrollo. Este, dice aquí, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje son un componente del currículum que permite organizarlo y que son la base para que cada colectivo escolar, o sea, cada escuela, conjuntamente con los saberes docentes, o sea, con lo que nos vamos preparando nosotros los maestros, ya sea un diplomado, los consejos técnicos, una maestría, una especialidad, un curso, una conferencia, así también como los comunitarios y los estudiantiles, los padres de familia, los alumnos, etcétera. Y el contexto, obviamente, vayan diseñando su programa analítico. ¿Recuerdan que les dije que era el programa analítico? ¿No lo recuerdan? ¿Qué dijo? Que si recuerdan que es el programa analítico. Bueno, es el instrumento que nosotros hacemos los maestros a la hora de ir haciendo nuestro diagnóstico, ir observando, ir registrando, ir aplicando ciertas, entre comillas, pruebas estandarizadas o aplicaciones de actividades en donde me van a permitir a mí, sí, saber y observar cuáles son los niveles de concreción de nuestros alumnos, qué niveles, por ejemplo, de complejidad yo le voy a poner o voy a diseñar actividades y qué nivel de complejidad yo le voy a asignar a cada actividad, qué lenguaje voy a utilizar con mis alumnos, qué tipo de aprendizaje son, estilos de aprendizaje tienen mis alumnos y todo eso lo voy a ir registrando. Y ahorita les voy a ir dando ciertas pautas para ir organizando nuestro programa analítico. Entonces, así dice, así como diseñe su programa analítico, al tiempo que estarán en posibilidad de construir sus actividades de aprendizaje. Recuerden que este es un instrumento flexible en donde el maestro tiene esa autonomía de decidir cuándo y cómo y dónde voy a ir aplicando ciertas estrategias mientras se dé este proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿ok? Lo anterior conlleva pensar el proceso de aprendizaje como un proceso continuo e inacabado. ¿No? Y yo creo que aquí todos lo cachamos porque pues a lo mejor muchos de nosotros ya llevamos años de aprendizaje, ya llevamos niveles a lo mejor en otros niveles llevamos ya alguna licenciatura, alguna conferencia, o sea, otro, y entonces entendemos preciso que nuestro proceso de aprendizaje puede ser continuo. Día a día se aprende algo nuevo. A lo mejor se aprenden cosas no formales, no ir a la escuela, pero se aprenden experiencias, se aprenden cosas nuevas, se aprenden palabras, se aprenden cómo relacionarnos con personas. O sea, día a día descubrimos algo nuevo, ¿no? Pueden decirme hoy alguno de ustedes alguna experiencia de algo que hayan aprendido hoy, formal o informal. ¿Qué les pasó hoy? ¿Qué aprendieron? Que dijeron, wow, aprendí esto de alguien o vi esto de alguien y lo aprendí o ya lo voy a aplicar. O sea, ¿qué aprendieron hoy? Pues para mí, maestra, es volver a recordar
cada paso de cada campo formativo porque pues es algo nuevo en la nueva escuela mexicana. Lo he estado trabajando, he hecho planeaciones, he apoyado a otras compañeras a hacer calificaciones y a calificar exámenes de esos campos formativos, entonces ya tengo conocimiento sobre ello, pero siempre es bueno volver a recordar para que eso quede bien, bien implementado en mi mente, en mis conocimientos. Sí, ok, Azucena, gracias. Está muy bien esto como tú lo analizas y lo reflexionas, o sea, siempre estamos en esa parte del aprendizaje, ¿no? En los contenidos, etcétera. Pero mi reflexión va hacia este sentido. Hoy en tu día, hoy en su día, no sé si se levantaron a las 6, 7 de la mañana, hasta hace el ratito, las 7 de la noche, o sea, durante el día de hoy, ¿tuvieron alguna experiencia que hayan dicho, aprendí esto? O sea, ¿qué creen? A la hora de cerrar sus ojos o a la hora de recordar su mañana o su mediodía o su tarde, a ver, recuerden algo que les haya pasado, que hayan dicho, ok, lo aprendí hoy. Maestra, A yo ver. aprendí algo, pero fue ayer. Hoy no, creo que hoy Híjole, no mano, ya caducó, ya venció. A ver, Marta, no importa, ayer. Mire, lo que pasa que fui a un lugar que en ese lugar no hay luz. Entonces, según con una señora se iba yo a hacer unas flores de foamy, pero yo digo, ¿cómo las voy a hacer si uso silicón caliente, no? Y Ajá. pues las señoras me dijeron, venga, que sí se puede, pero yo decía, ¿cómo si no hay luz en el lugar donde se va a trabajar? Pues las señoras agarraron un encendedor, y iban derritiendo el silicón y iban pegando, ¿no? Y pues uno como está acostumbrado a la luz y todo esto, pues para mí yo digo, bueno, yo no me hubiera dado esa idea. Sí, es cierto. Entonces, ahí dice, ¿no? Lo anterior, aunque es parte de una definición, todo nos lleva a pensar, ¿no? En ese proceso que es continuo, o sea, el aprendizaje es continuo e inacabado. Tú ya sabes ahora que a lo mejor si se va la luz o algo, pues ya no, nada de que no lleve las flores. Las tengo que entregar porque ya no hay pretexto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Azucena va en el carro, va de viaje y está ahí, ¿no? O sea, está presente, estamos presentes de alguna manera. Entonces, siempre tenemos un aprendizaje y decir, ching, ¿no? Y menos elementos, ¿sí? De justificación en algo que ya no podemos, ya nuestra mente dice, híjole, ya no me da. Aquellos que de alguna manera somos pues un poco honestos, ¿no? Y bueno, mire, en el campo formativo, a ver, por lo regular el programa nos especifica por colores, nos, porque algunos pues obviamente pues somos más visuales, ¿no? Entonces, si ustedes ubican lenguajes color rojo, saberes y pensamiento científico azul, ética, naturaleza y sociedades verde y de lo humano y lo comunitario moradito. Entonces, en el programa sintético de la fase 2 nos va dando esta descripción de cada uno de los contenidos y de los campos formativos. Aquí de qué color está presentando esta tabla. Azul. Azul, ¿no? Ajá, entonces, ¿a qué campo correspondería? Mm, a ver. Saberes y pensamiento científico. ¿Ok? Y entonces aquí les puse un ejemplo de cómo nosotros vamos en nuestra planeación, que en la planeación hoy en día no hay un formato específico que, pues que llenar, ¿no? Como antes se hacía. Hoy nos dice, bueno, pues ya que tengan que cada, es flexible, es autónomo y demás, entonces cada maestro puede tener su propio diseño, ¿ok? Puede tenerlo, es libre y entonces, pues ahí es donde nos vamos a ir identificando. Entonces, cada quien va a ponerle sus elementos en su instrumento de planeación.
un cuadro, una tabla, qué va a llevar, un objetivo, la problemática. Los alumnos del bueno, a ver, vamos a ponerle los alumnos del segundo grado, no sé, conocerán la consolidación del número, ¿ok? Y entonces, bueno, nos vamos a ir a esta parte en donde nos habla de estos campos formativos y aunque todos se van a entrelazar, ¿sí? De alguna manera, si ustedes les dan un experimento, pues se pueden entrelazar el lenguaje, ética, naturaleza y sociedades. O sea, siempre en alguna actividad, siempre va a haber un poquito de todos, pero vamos a hacer énfasis y le vamos a dar prioridad a lo que realmente nosotros queremos enseñar el alumno. Entonces, aunque haya en esa actividad de los otros 4, pues le vamos a dar más peso a lo que nosotros identifiquemos que el alumno, que nuestros alumnos tienen esa problemática de identificar o de conocer o de que no llegan todavía a tener esa habilidad de algo, ¿no? De ese conocimiento. Y entonces, bueno, el programa nos habla, de así se presentan los contenidos, o sea, ¿qué le voy a enseñar a mi alumno? Y entonces aquí yo les puse un ejemplo de cómo viene en el libro. Contenido, exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares. Fíjense bien, dice, exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares. Ese es el contenido que nosotros le vamos a dar a conocer al alumno. Si ustedes leen este contenido, ¿qué se imaginan que tienen que enseñarle a sus alumnos? Exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares. Obviamente en la comunidad, pues donde estamos enseñando. Ahorita ustedes a lo mejor ubiquen su comunidad, donde viven, ¿sí? Y qué tipo de diversidad natural existe o qué pueden enseñarle de otros lugares. Y entonces, fíjense bien, a la derecha dice procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Sí logran a leerlo, chicos? Sí, maestra, sí se ve bien. Rafael, Sí se ve bien. Sí, maestra, se ve. Ok, bueno. ¿Qué le ves ahí, Rafael, donde dice procesos de desarrollo de aprendizaje? ¿Qué dice? 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que los lea? ¿Perdón? Que si necesita que No, los no, lea. no. Ahí nada más quiero que los Ah, vayamos ok. ubicando, ¿ok? En ese contenido puede abarcar todos estos aspectos del proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros ya conocemos a nuestro grupo, sus características, sus necesidades y demás, entonces empezamos a leer. Usa sus sentidos para percibir en su entorno cercano plantas que le llaman la atención y describen características tales como olor, color, forma, textura, tamaño, si tienen hojas, flores o frutos. El segundo, observa y describe su lengua materna, en su lengua materna, animales de su entorno, cómo son, cómo crecen, dónde viven, qué comen, los ciudadanos que necesitan, los cuidados que necesitan, perdón, y otros aspectos que le causan curiosidad. Y el tercer nivel, distinguen algunas características del entorno, plantas, animales, cuerpos de agua, clima, entre otras. Se apoya en recursos impresos y digitales como fotografías, imágenes, videos para profundizar en su conocimiento acerca de la diversidad de la naturaleza y en su comunidad y otras regiones. Y entonces ustedes dicen, bueno, yo le voy a llevar a mis alumnos a que conozcan las plantas o bueno, los árboles frutales, ¿sí? Los que hay en la comunidad. Y ustedes ahorita me pueden decir,
¿Qué árboles frutales hay en su comunidad? A ver, chicos, díganme qué árbol frutal tienen en su comunidad. Naranja, Mm, mango, papaya, Ah, guanábana. ok. ¿Y ustedes creen que sus chicos, a lo mejor si tienen sobrinos, hijos, primos de edad preescolar de 3 a 4 años, vean y digan, oigan, ustedes a los niños si le dicen, oye, tráeme, a ver, vamos a sentarnos en este árbol de naranja, ¿lo reconocen? Dice, no, este es de mango, este es de papaya, ¿lo reconocen? Pues solamente De 4 reconoce el años, de sí, ¿no? naranja y el de El, plátano. el de plátano, ajá. ¿Por qué creen que ustedes hacen esa relación? O sea, ¿por qué ustedes sí pueden asumir que el niño puede reconocer el árbol de naranja y el de plátano? Porque a lo Porque es mejor lo más, tienen en el patio, maestra, y escucharlo a uno que uno dice el árbol de, no sé, de mango, de naranja o guanábana, el niño pues va escuchando y ya lo ubica, ya lo reconoce. A ver, ¿quién más Bueno, tiene otra hipótesis? que es común, a maestra, diferencia es de más tus hijas, común ¿no? en una comunidad, es más común la naranja y el plátano, porque es una fruta que consumen más a diario. Que si le digo que el kiwi, que la fresa, que la uva, pues obviamente en una comunidad la fruta más consumida es la naranja y el plátano. Entonces, fíjense bien ahí, ¿en qué nivel de proceso de desarrollo estarían sus alumnos? ¿En el uno, en el 2 o en el 3? Y yo como en el 2, ¿no, profe? Como en el 2. Entonces, ahorita estamos haciendo ese ejercicio y lo estamos haciendo deliberadamente. Pero, ¿qué pasa entonces ustedes? Imagínense cuando ya están en el grupo, cuando ya son maestros y entonces dices, bueno, ¿y yo qué le voy a ir a enseñar a un alumno de preescolar? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo voy a saber si va a ser fácil o difícil para él? ¿Cómo voy a saber si lo que yo le presento ya no le va a llamar la atención porque ya lo conoce? Y entonces ese niño me va a estar dando, va a ser un distractor, ¿sí? Entonces al ser un distractor, me va a desequilibrar la armonía de los otros alumnos. ¿Por qué? Porque va a meter ahí, por ahí, va a distraer a fulanito, va a distraer a perenganito, se va a levantar, me va a estar hablando, se va a estar saliendo al baño y entonces el que esté saliendo al baño puede ser una causa de accidentes. Fíjense bien todo lo que tenemos nosotros que estar pensando. O sea, ¿se acuerdan de aquello de responsabilidades que nos hablaba la ley? La ley general de educación, la ley de los niños, niñas y adolescentes, el artículo tercero en todos sus aspectos. ¿Sí recuerdan lo que comentábamos en la primera clase? Entonces ahora es donde se viene reflejado todo aquello de lo que el plan sectorial nos está poniendo, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, si yo le llevo 3 plantitas, ¿de qué manera le voy a enseñar? Y ahí es donde viene el otra parte de formación del maestro, porque aquí yo ya identifiqué en este contenido, en este campo, yo ya identifiqué eh, qué es lo que le voy a enseñar a mis alumnos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya vieron, ya cambió la pantalla, ¿verdad? Chicos, Sí, pues, bueno, fíjense bien. En nuestros 4 campos que nos habla de lenguajes, dice, es la comunicación oral de necesidades, emociones, gustos, ideas y saberes a través de los diversos lenguajes desde una perspectiva comunitaria. Y entonces estas son las rutas de lo que habla cada campo, a qué se refiere cada campo. A ver, Rafael M., el de saberes y pensamiento científico.
Voy, maestra. Exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares. Ujú. Abajo dice Saberes saber. familiares y comunitarios que resuelven situaciones y necesitan y necesidades en el hogar y la comunidad. Ok. Abajo dice Los seres vivos, elementos, procesos y fenómenos naturales que ofrecen oportunidades para entender y explicar hechos cotidianos desde distintas perspectivas. el siguiente. Los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. Brenda, le andas moviendo ahí, rayando mi pantalla, o yo soy. Siguiente, dominio del espacio. El dominio del espacio y el reconocimiento de formas en el entorno desde diversos puntos de observación y mediante desplazamientos o recorridos. Siguiente. Las magnitudes de longitud, peso, capacidad y tiempo en situaciones cotidianas del hogar y del entorno sociocultural. Ok. Siguiente. Clasificación, experimentación con objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad de la comunidad o región. Ok. Y vamos a ir al último. Objetos y artefactos. Objetos y artefactos tecnológicos que mejoran y facilitan la vida familiar y de la comunidad. Ok, ¿se fijan bien cómo es que engloba tanto matemáticas como un poquito de qué otra? De naturaleza, ¿sí? De la comunidad, todo esto. Sí se dan cuenta. Ahora nos vamos a ir a ética, naturaleza y sociedades. ¿Quién me quiere leer esa parte? Vámonos rapidín. Yo, maestra. Échale pues. Interacción, cuidado, conservación y regeneración de la naturaleza que favorece la construcción de una conciencia socioambiental. Ujú. Transformación responsable del entorno al satisfacer necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda. Construcción de la identidad y pertenencia a una comunidad y país a partir del conocimiento de su historia, sus celebraciones, conmemoraciones tradicionales y obras del patrimonio artístico y cultural. Cambios que ocurren en los lugares, entornos, objetos, costumbres y formas de vida de las distintas familias y comunidades con el paso del tiempo. Ok, y la última, vamos ahí. Labores y servicios que contribuyen al bien común de las distintas familias y comunidades. Ok, gracias. Y el último, muy viajadora, pero muy activa, ¿eh? Ok, de lo humano y lo comunitario, ¿quién dice yo? ¿qué pongo yo? ¿Ya? A Del ver. humano y lo comunitario. Ujú. Construcción de la identidad personal a partir de su pertenencia a un territorio, su origen étnico, cultural y lingüístico y la interacción con personas cercanas. Posibilidades de movimiento en diferentes espacios para favorecer las habilidades motrices. Precisión y coordinación en los movimientos al usar objetos, herramientas y materiales de acuerdo con sus condiciones, capacidades y características. De todo. Las emociones en la interacción con diversas personas y situaciones. Y la última. Interacción con personas de diversos contextos que contribuyen al establecimiento de las relaciones positivas y a una convivencia basada en la aceptación de la diversidad. Ok, entonces se fijan que en estos campos, ¿cuáles son? Cada campo tiene su especificidad. Por ejemplo, aquí dice, en la fase 2 se espera que los niños y las niñas desarrollen y amplíen su posibilidad para usar diversos lenguajes en distintos contextos y situaciones cotidianas, ya sea para comunicarse, interactuar y compartir su forma de percibir y entender el mundo. Y así cada uno de los campos nos van a ir dando sus contenidos, si lo observan,
y su proceso de desarrollo. Si por ejemplo aquí en este que está en rojo, ¿qué campo es, chicos? El que está en rojo. ¿No recuerdan? Sí, maestra, es Lenguaje. lenguajes, ¿no? Lenguajes, pues el más fácil. Entonces, dice ahí, ¿qué contenido? Comunicación oral de las necesidades, emociones, gustos e ideas a través de diversos lenguajes desde una perspectiva comunitaria. Hay algunos chiquitos que todavía les cuesta este desapego. ¿Se acuerdan que yo les decía, en primero de preescolar tenemos mucho este apego y como lo decía por aquí, creo que Brenda, miedo, emociones. Entonces, esa parte de construir un niño seguro, con una autoestima, que ahora también su apego sea hacia el docente, que construya, que razone, que estamos en una escuela, que nada más vamos a ir un par de horas y que ahí va a estar en un ambiente seguro. Entonces yo voy a trabajar en mis alumnos sus emociones, que ya no muerda, que ya no empuje, que tenga una expresión oral, ¿sí? Y que construya esa coherencia en cuestión de palabra y tiempo. Hay algunos niños, todavía me ha tocado en primaria, que dicen, no sé, ayer fui, o ¿cómo nos dice? No, por ejemplo, dicen, te fío en la tiendita, ¿no? Te fío y así tú de, ¿cómo? Yo no quiero que me fíes. Y él es el que va a comprar, o sea, todavía no estructuran bien sus tiempos. Entonces, todo eso es donde a mí las pautas son los procesos de desarrollo, de aprendizaje. ¿Qué le voy a enseñar al niño? A que respete turnos, a que no empuje de la fila cuando va a ir al juego, a que aprenda a perder, a que aprenda a escuchar a sus compañeros, a que aprenda a tener una convivencia sana. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, en este proceso de desarrollo, dice en el último, espera su turno al participar en una conversación o con sus compañeros. Entonces uno dice, ah, no, mis alumnos no están logrando eso, no lo entienden. Ah, bueno, entonces ahí va a estar ese proceso de desarrollo. Y en mi planeación, en mi instrumento de planeación, pues uno de los elementos que voy a poner, pues va a ser qué contenido voy a enseñar y qué grado de proceso de enseñanza, de desarrollo de aprendizaje es el que voy a trabajar. Puedo trabajarlo una semana, puedo trabajarlo 15 días, hasta un mes, según la modalidad de trabajo que yo voy a aplicar para poder enseñar a controlar o a regular mis emociones. Yo quiero que mis niños aprendan a hablar bien, entonces ubico cuál de estos contenidos, sí, son los que me van a ayudar a dar una especificación dentro de mi plan de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pues ya tenemos ahí expresión de emociones y experiencias en igualdad de oportunidades, apoyándose de recursos gráficos, personales y de lenguajes artísticos. Aquí también nos habla mucho, por ejemplo, de los árboles genealógicos, que puede ser una parte muy importante para que el niño también exprese su contexto. Para nosotros es importante hacer entrevistas de trabajo al inicio, perdón, entrevistas familiares, para poder indagar en qué contexto está ubicado mi alumno, dónde, no sé qué tipo de familias tenemos, quién lo cuida, porque hasta el lenguaje puede ser un factor que a lo mejor no hable bien porque es un niño sobreprotegido o es un niño abandonado, pues ¿quién le va a enseñar, no? Entonces aquí, fíjense bien, les estoy pasando así por largo, que cada campo tiene su contenido y tiene sus procesos de desarrollo. Nosotros como maestros, pues obviamente
que vamos a ir detectando y ubicando qué vamos a enseñar a nuestros alumnos. Ahora sí me comprenden de todo esto que se habla dentro del qué son los contenidos y qué son los procesos de desarrollo. Sí, maestra. ¿Sí, chicos? A lo mejor tú ya tienes la experiencia, pero los otros no. A ver, ¿quién más? Pero Ah, siempre es bueno repasar, maestra, para que no se me olviden. ok, Heidi, Sí, lo estoy entendiendo, maestra. Yanei, ¿no está Vianey? Ok. Bueno, pues entonces seguimos. Dentro de este marco, pues obviamente estamos hablando por ahí de otro elemento del que nos habla esta fase. Bueno, estas existen, les decía yo, preescolar, primaria y secundaria, que es el programa analítico. Para nosotros los docentes, bueno, pues a veces puede ser un instrumento de ayuda, de apoyo, porque aquí es donde nosotros hacemos este ejercicio de vaciar en una narrativa cuáles son las características de mi grupo en general. Y también es el momento de describir que si tengo algún aspecto específico con algún alumno. Por ejemplo, si en su caso eh, de primera mano en la etapa del diagnóstico, que es en septiembre, octubre, al ir aplicando ciertas actividades para descubrir qué tipos de estilo de aprendizaje tiene cada uno de mis alumnos. Entonces voy registrando, ¿no? Si tengo 20 alumnos, 15 alumnos son auditivos, 3 son kinestésicos, 2 son visuales. Entonces, ¿a dónde va a llevarse más mi peso? Sin dejar atrás a los otros, porque recuerden que este programa habla mucho sobre la inclusión. Entonces, atender la diversidad y la inclusión es uno de los factores primordiales que debe de tener muy en cuenta el maestro, el docente. Y entonces, para que no se nos olvide, para diseñar todo este plan, este programa del cual yo voy a estar trabajando durante todo el ciclo escolar, voy a ir redactando, voy a ir describiendo en esta narrativa, pues cómo va día a día mis alumnos. Y entonces, bueno, en el segundo nivel de concreción del currículum, acuérdense que obviamente el primero pues fue la estructura de los campos de los campos formativos y el segundo nivel es el programa analítico, que es el resultado del ejercicio en que los docentes pues sitúan los procesos formativos de los alumnos. ¿De dónde los sacamos? Bueno, pues ya el programa sintético nos los presenta. Pero ¿quién es el que va a contextualizar las problemáticas, los temas, nuestra identificación de la comunidad, tanto local como regional? Pues el maestro. Les decía la clase pasada que no a todos los maestros nos toca trabajar en la escuela enfrente de nuestra casa, ¿verdad? Sino que vamos a comunidades, pues que a lo mejor tenemos conocimiento de algunas tradiciones, de su cultura, de lo que pasa día a día, de conocer al tendero, de dónde está la parada del autobús, pero no concretamos o no tenemos ese arraigo, esa identidad de lo que a lo mejor el niño llega en su momento y dice, maestra, es que se murió fulanito, por eso no vine ayer. ¿Y quién es fulanito? Decimos nosotros los maestros. Pues el señor de allá que mire, que hacía, que compraba, que vendía el carbón. Y tú dices, bueno,
¿Y qué tan importante era ese señor para la comunidad que le hicieron casi, no le hicieron velorio, le hicieron fiesta, ¿no? Bueno, porque significó algo en su momento, porque significó, porque tuvo relevancia, porque hubo trascendencia por medio de ese personaje. Y entonces es una parte importante del contexto, que a lo mejor nosotros no estamos habituados a ello, pero los niños hacen referencia a ese tipo de elementos. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestra planeación, pues conocer, indagar. Si no somos de ahí, tenemos que echarnos nuestra caminada, tenemos que comernos la torta, el tamal, el café con aquellas personas que nos están diciendo los niños, de las cuales nos están hablando. Y bueno, de ahí vamos a tomar referencias para establecer nuestro diálogo con nuestros alumnos. O sea, que el alumno me entienda de lo que le estoy hablando o que yo le entienda al alumno de lo que me está contando, de lo que me está diciendo. Y por eso es ese programa analítico, porque el maestro va a diseñar, va a describir y va a diseñar lo que está también observando de la comunidad y del aula y de la escuela. ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. ¿Sí o no? O Sí, ya me fui, maestra. ya me Todo, fui, todo bien. ya me fui muy arriba o no. Ok. Entonces aquí dice, el programa analítico no es un formato específico. O sea, chicos, no lo busquen. Ese programa analítico lo diseña cada uno de los maestros, ¿ok? Este programa no es un formato específico que se llene por cuestiones administrativas. Más bien es un documento que construye y reconstruye de manera permanente, obviamente durante un ciclo escolar, que se organiza de modo específico. ¿Por qué es específico, chicos? ¿Por qué creen que sea específico? Porque está estructurado según el ámbito en el que se encuentra la escuela. ¿Quién me habló? Ah, Azucena. ¿Por qué? ¿Por qué otro aspecto? ¿Por qué puede ser específico? Chicos, que fluya esa mente. Hay que utilizarla. Para eso venimos a la escuela, a reflexionar, a aprender. ¿Por qué creen que sea específico también? Porque se adapta, maestra, a las necesidades del lugar, ¿no? Lo que estamos diciendo, de las necesidades de los alumnos o del contexto social en el que se está desarrollando. Ujú, exactamente como lo dicen sus compañeras. Estas acciones de lo que se está diseñando, pues obviamente que va a ir encaminado y va a ir identificándose a esas acciones que ya se hacen en la escuela. No podemos decir tradiciones y costumbres, ¿no? Podemos llamarla como culturales también. Entonces, pues obviamente que las vamos a ir incorporando, pero todas van a tener un sentido educativo. No porque yo quiera que ya todos lleven tatuaje, pues ya voy a poner el taller de tatuajes, ¿verdad? Pero es un sentido específico de las necesidades también a las que se orienta la escuela. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en mi escuela hay fosa séptica, pero ya hay alrededor de la escuela, ya hay a lo mejor drenajes, el ayuntamiento lo está llevando a cabo y todo, pues entonces vamos a trabajar todos en esta gestión administrativa que va a ayudar a las mejoras de la escuela. Y entonces dentro de esto vamos a ir ubicando a los niños porque es importante que todos tengamos a lo mejor letrina, el drenaje, por salud, ¿no? Puede ser por salud,
puede ser por las mejoras, o sea, vamos a ir especificándonos también en estas cuestiones, no nada más en el aula, sino también en las actividades y lo que se vaya variando dentro de nuestros contextos. Recuerden que obviamente pues todo tiene que estar encaminado a lo que perfila el plan y programa de estudios. Pero todo este proceso, todo este programa analítico, a lo mejor somos Marta, Heidi, Azucena y yo las que estamos en la escuela. Y cada una de nosotros vamos a identificar las necesidades de la escuela, pero cada una va a ser su programa analítico, en donde vamos a involucrar las necesidades generales de la escuela, porque vamos a trabajar de manera conjunta, pero también voy a hacer énfasis en mi programa analítico sobre las necesidades y las acciones que requiere mis alumnos en cuestión del aprendizaje. O sea que de tal manera que va a haber un programa analítico distinto al que tiene Marta, distinto al que tiene Heidi o al que tengo yo. ¿Por qué? Porque si hay algunas similitudes, porque obviamente todas vamos a trabajar en cuestión de aplicarnos para el drenaje, para la pintura de las aulas o todo, pero también va a haber necesidades específicas en cuestión del programa, del proceso de enseñanza, del aprendizaje de los niños, porque no voy a poder, aunque, por ejemplo, aunque las tres llevemos el campo de lenguajes, pero yo lo voy a llevar en una complejidad. A lo mejor yo solamente voy a articular mi mejora del vocabulario, pero a lo mejor Marta va a ir en otro sentido del lenguaje. Y aunque llevemos el mismo contenido, pero yo voy a estar en el nivel 1 y Marta va a estar en el nivel 3, porque sus niños ya tienen habilidades que le van más desarrolladas, que le van a permitir que el proceso, el PDA 3, se aplique con el mismo contenido que yo estoy llevando. ¿Sí? Sí, sí, vamos ubicándonos. Heidi, Sí, maestra. Juanita, Juanita. Sí, maestra, que Ok. Entonces, bueno, entonces es por eso que ya nos va quedando claro qué es lo que vamos a ir enseñando, a qué va a ir el maestro. Por eso es que dice que este programa analítico surge del análisis, reflexión, selección y organización de los contenidos que propone el programa sintético. Pues obviamente, ¿quién va a decidir esto o quién lo va a hacer? El docente, ustedes cuando estén en el aula, cuando tengan un equipo ya de trabajo. Y bueno, estos pues obviamente también van a estar incluidos estos temas pues en los consejos técnicos y en las academias. Chicos, ya vamos casi a terminar y no terminamos el programa. El programa analítico se configura en 3 planos. El primero, que se refiere a la lectura de la realidad, que es el punto de partida. ¿Qué consideran ustedes que sea la lectura de la realidad? Bueno, ya tengo a mis alumnos aquí, ya están todos alborotados, ya están dando guerra, ya se suben, ya se bajan, ya se cayeron, ya hablaron, ya gritaron, ya tengo ahí 20 chiquillos. Y dices, esta es mi realidad, esto es lo que voy a vivir. ¿Cómo voy a lograr que aprendan? ¿Qué les voy a enseñar? A ver, Rafael, ¿qué, no? Y entonces empiezo a tener ahí estos enunciados de lo que yo le voy a preguntar a mi niño. ¿Qué aprendo? ¿Qué intereses tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Y va a haber niños que me lo van a contestar y va a haber niños que no me van a contestar. Hay niños que me dicen, le digo, ¿cuál es tu nombre? Y me dicen, el güero. Ah, caray, ese no es tu nombre, ¿no? ¿Por qué? Entonces esa es mi realidad. El niño no tiene
noción, identificación personal, no sabe cuál es su nombre. ¿Cómo se llama tu mamá? Pues mamá. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Pues tata. No, o sea, esta es mi realidad, ¿no? Entonces de ahí parto para empezar a hacer mi programa analítico. El segundo plano del programa analítico es el tomar decisiones respecto a qué les voy a enseñar, qué contenidos son los que voy a involucrar. Si mi alumno no tiene sentido de identidad, de pertenencia, no sabe cuál es su nombre, no sabe cuál es su apellido, no sabe con quién vive, etcétera, eso es lo que voy a redactar en mi programa analítico. ¿Cuántos de mis alumnos sí saben cuál es su nombre, cómo se estructura su familia, etcétera? ¿Cuántos años tiene? Si de 20, 15 lo tienen o 5 no, entonces ahí es donde voy a tomar decisiones. Y el tercer plano, para estructurar el programa analítico, se refiere obviamente a la concreción ya estructurada de estos dos puntos anteriores, y entonces aquí se llama un proceso de codiseño. Voy a diseñar de lo que me dice el programa analítico con lo que yo veo de la realidad de mis alumnos, más con lo que yo sé, mi formación profesional, cómo les voy a enseñar a mis alumnos, ¿no? Cómo voy a crear ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí en la derecha dice, lectura de la realidad. Implica, obviamente, que el maestro analice del diagnóstico de los aprendizajes, relaciones entre las condiciones educativas de la escuela y los distintos retos a los que se enfrenta. ¿Ok? Y entonces otra vez volvemos a este ejercicio que ustedes como maestros tienen que hacer día a día, que es el análisis. Y la contextualización, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues la contextualización se refiere a interpretar y resignificar los contenidos curriculares. ¿A qué se refiere interpretar y resignificar? A lo que había yo dicho hace ratito. De los 4 campos, identifico qué necesitan aprender mis alumnos y entonces identifico cuál contenido es el que voy a trabajar y en cuál de sus complejidades, en el nivel 1, 2 o 3. Y entonces ahí es donde estoy contextualizando mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces le vas a dar este significado particular al responder a esas necesidades e intereses y capacidades o condiciones determinadas que el colectivo docente considere importante trabajar. Se pueden relacionar con las situaciones que viven niñas, niños y adolescentes cotidianamente. Y aquí es algo bien importante. Por eso les decía yo que hablábamos de los tres, de estas fases. Porque si se fijan, siempre dice niños, niñas y adolescentes. Cuando está hablando de adolescentes, es que abarca esos tres niveles, el preescolar, primaria y secundaria. Por eso es de manera general en educación básica. ¿Sí me explico, chicos? En estos contenidos, pues va a haber sin ajustes, porque ya los trae el programa sintético, los contenidos contextualizados, ¿sí? Son los que ustedes pues van a tener más pertinente acceder y utilizar con sus estudiantes. Y lo nuevo, o sea, si ustedes a lo mejor se van a una conferencia, una especialidad, una maestría o algo, y también ubican, por ejemplo, el contexto de su comunidad, de su escuela, pues obviamente ustedes ahí van a incorporar nuevos contenidos que a lo mejor para ustedes que consideren relevantes o importantes, que van a ayudar a garantizar que el alumno, al aplicar esos nuevos contenidos, pues les va a ayudar a mejorar o adquirir esos procesos de aprendizaje. ¿Sí me explico o no?
chicos. Sí, Sí, maestra. profa. Bueno, y el tercer plano es la formulación del programa analítico, que este instrumento es el que van a estar llevando durante el ciclo escolar y lo van a rayar y lo van a ir, se va a ir acumulando, se va a ir haciendo más y más, porque pues esto en cada fase o en cada término de evaluación, en cada corte de evaluación, pues ustedes van a volver a hacer un diagnóstico. ¿Cómo están mis alumnos? ¿Avanzaron o no avanzaron? ¿Siguen igual? ¿Van para atrás? ¿Qué pasó en las vacaciones? ¿Regresaron con ese contenido arraigado? ¿Fue significativo ese contenido, ese aprendizaje que les enseñé? ¿O de plano regresaron peor que en septiembre? Si en septiembre, octubre, noviembre logré algo, logré que el niño aprendiera a decir de manera oral su nombre y su apellido, identificar a su familia, pues fue un avance. Pero si regresaron de las vacaciones y siguen perdidos, pues no se afianzó el proceso, ¿no? Y entonces en el programa analítico dice, pues yo no me puedo pasar a otro contenido o a otro nivel, a otro PDA, al 2, porque mis alumnos no lograron adquirir esa identidad. ¿Cómo se llama tu escuela? No sé. Entonces no hay una relación. El niño no hizo esa pertenencia del lugar hacia ese lugar. ¿Cómo se llama tu maestra? No sé. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Maestra, es que ese día yo no le entendí bien si Iliana o Iliane Martínez, me acuerdo nada más, pero no le entendí el nombre. ¿Somos parientas o qué? Porque nada más dijo, nomás Martínez, por ahí. Entonces no hay un sentido, ¿no? Todavía, ¿no? De relación, de identidad. O sea, ¿por qué? Porque hubo muchos factores. Algunos no estuvieron el primer día, yo ya no me volví a presentar, etc. O sea, hay muchas situaciones, pero ahí viene ese sentido de responsabilidad, de compromiso, de honestidad, ¿no? Porque pues ya somos adultos, ya sabemos a dónde vamos. Nadie fue a inscribirlos obligatoriamente más que Rafael, porque su mamá quiere asegurarle su futuro. Pero bueno, hay circunstancias, ¿no? Sin embargo, dice aquí, los contenidos en cada fase será el colectivo docente quien deberá organizar la secuencia y la temporalidad. Yo no puedo cambiar de contenido en una semana o en 2 días si yo no estoy segura de que mis alumnos realmente adquirieron a lo mejor la noción del número, ¿ok? O la secuencia, una seriación, una clasificación. Yo no voy a cambiar ese PDA. ¿Por qué? Porque mi alumno le pongo a hacer conjuntos y no hace conjuntos. Yo le digo, ¿dónde hay una cantidad más pequeña, aquí o acá? Y ya le pongo una serie de conjuntos y el niño no hace ese discernimiento de cantidad. Aquí hay más, aquí hay menos. O por ejemplo, cuando a los niños les decimos, te doy 50 pesos en billete y le doy, no sé, 30 pesos en monedas de a peso, te lo cambio. Y el niño dice, no, él quiere sus monedas, pero te lo cambio. No, él quiere sus monedas, pero todavía no tiene, ¿no? Toda esa capacidad de reaccionar en esto. Chicos, creo que se nos acabó el tiempo. Nos falta por ahí, miren, los ejes articuladores, etcétera, todavía de esto. Pero yo creo que los vamos a ver la próxima semana, para ir continuando con esta parte de el programa de educación básica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profa, yo sí una pregunta. A ver. Ya chequé la plataforma, ya abrió, pero a mí me aparece error en su materia. Ok, miren, ya lo comenté con el coordinador, me dijo que lo iban a checar y pero pues la verdad yo ahí ya no les puedo dar una respuesta. Sin embargo, pues obviamente apoyarlos
en volverle a comentar al coordinador para ver qué está pasando con la plataforma y tenga comunicación con ustedes, ¿ok? A mí sí me parece Ah, activa ok. la materia maestra, pero no se ve reflejada ninguna actividad para subir. Ah, perfecto, porque a mí tampoco me aparecía. Sí, me aparece como error. Error, ok. Ándale. Entonces lo voy a comentar con él para ver qué podemos hacer. Mientras sigan haciendo sus anotaciones, ¿ok? Porque bueno, es parte de pues, la evaluación que ustedes van a ir dando. ¿Vale? Ok, profa, gracias. Y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Creo que es la última, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Pues bueno, vamos a ir cerrando y no terminamos. Es que está tan bonito esto. Pero bueno, esperemos ya vayan analizándolo, ¿ok? Gracias, bonito fin de Maestra, semana. gracias. Gracias, Buenas maestra. noches. Bonita noche. Bonito fin de Igual, semana, profe. Hasta igual para luego. ustedes. Gracias, maestra. Que te compongas. Gracias, gracias. Allá.